Que Dios te bendiga ricamente. Yo no sé si a ti te gustan los higos. A mí particularmente no me agradan. No es una de mis frutas. Eh, en el Evangelio de Lucas hay una serie de parábolas que se cuentan una tras de la otra. Jesucristo las narra una tras de la otra. Y una es de mis favoritas, precisamente, aunque no me gusta el fruto, es la de la higuera estéril, por el simbolismo que tiene esa parábola. Y te la voy a contar. Y a partir de ahí vamos a, como de costumbre, vamos a ir reflexionando sobre qué cosas nos evoca o nos trae. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. A mí me pasó eso con un limonero. Lo regaba, lo cuidaba, lo fertilizaba, lo podaba, de todo. Solamente me dio una vez 2 limones y nunca más. Y seguí insistiendo y no ha dado nada hasta ahora y lleva años plantado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. A mí me encanta esta parábola porque generalmente la enfocamos desde el lado de dar frutos. Porque la misión de la higuera, ¿cuál es? Como la de todo árbol, dar frutos o flores, o aunque sean nidos. Hay un poema muy bonito de Fernán Silva Valdés que lo aprendí cuando tenía 7 años y no se me olvidó nunca, que dice, los árboles que no dan flores dan nidos, y un nido es una flor con pétalos de pluma. Así que este hombre estaba deseoso de probar el, el zumo, el jugo, el néctar, como le quiera llamar, del higo. Pero esta higuera se estaba demorando, no daba frutos. Y bueno, era un hombre práctico. Él dijo, bueno, a ver, está ocupando espacio. Se está gastando en fertilizantes, se está gastando en riego. Sobre todo pensemos el contexto. Es un contexto árido, donde regar implica, sobre todo en la época de Jesús, no es como ahora que enchufás la manguerita y ya está. En aquel entonces había que acarrear agua, porque se hacía un pozo para la casa y un pozo para el jardín, pero había que acarrear baldes de agua. Entonces eso implicaba mucho trabajo. Y este hombre era bien práctico. Bueno, si esto no da resultado, ¡pum!, la cortamos. Cosa que hacemos nosotros habitualmente. Si este hijo no cambia, ya está. No le damos más oportunidades. Si esta pareja que tengo le doy de plazo unos días, si en unos días no cambia, se acabó la cosa. Y así vamos por el mundo, poniéndole plazo de vencimiento a la gente. Pero viene el jardinero. El hombre era el propietario del jardín, pero el que sabía realmente de las plantas, de los árboles, del jardín, era el jardinero. Entonces vino el experto, el que realmente sabe, y el que dijo, dale otra oportunidad, vamos a hacer un trato. Yo le voy a dar un cuidado, pero mira lo que dice, no le voy a dar un cuidado como a los otros árboles, le voy a dar un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo no te da fruto, Jesús, yo te puedo asegurar que vengo y la corto. Pidió una segunda oportunidad. A mí me encanta esta parábola, porque si bien siempre nos enfocamos en el tema de dar frutos y de que somos llamados los cristianos a dar frutos, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que les ponemos plazo y fecha de caducidad a las personas, a las relaciones, a los vínculos, a los cambios de las personas? Si no se arrepiente, si no cambia, si no hace esto, si no hace aquello. Pero ¿en base a quién? ¿A qué conocimiento? Estamos midiendo con nuestra vara, sin respetar los procesos de los demás. Nos olvidamos que las personas tienen todas un tiempo de madurez, un tiempo para comprender lo que les pasa, un tiempo para procesar sus emociones, para darse cuenta
si realmente van por buen camino. Quizás a veces no dan fruto porque ni siquiera han encontrado el sentido en su vida. Entonces, ¿qué fruto quieres que dé? Hay una historia que a mí me gusta mucho y es la historia del bambú japonés. No sé si la conoces. A mí es una historia que me emociona y no te asombres si me emociono en este video. Pero esta historia habla de dos amigos que van a una feria y ven unas semillas. Entonces preguntan, porque le llama la curiosidad el tamaño pequeño de la semilla, y le dice el vendedor que son semillas de bambú, que les da las indicaciones de cómo tienen que sembrarlas, que cultivarlas, bueno, en fin. Y les da un pequeño detalle de que ellos tienen que esperar un tiempo prudencial para que realmente puedan ver los resultados. La tengo por acá en mi Kindle y te la voy a buscar para contártela exactamente cómo es la historia. A mí realmente es una historia que me toca profundamente, porque me hace pensar muchas veces en, en mi propia vida. Dice así, ¿no? Está contado como una reflexión, más que como una historia. Algo muy curioso ocurre con el bambú japonés. Parece ser que su cultivo no es apto para personas impacientes. Entonces aquí nos cuenta esto que te dije yo, de estos amigos que fueron al mercado y vieron esas semillas, les llamó la atención, entonces ambos compraron. Y uno de los amigos viene y le dice, che, a mí me parece que fue un fraude, que nos engañaron. De acá no sale nada. Hago todo lo que este hombre me dijo, pero nada, las voy a tirar. Y el amigo le dice, yo no, yo voy a seguir intentándolo. Hasta que en determinado momento comienza a ver un pequeño brote y este hombre se entusiasma. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso? Que habían pasado 7 años desde que habían sembrado esas semillas. Y en solo 6 semanas el bambú creció más de 30 metros. Entonces mira lo que plantea la reflexión. Parece ser que su cultivo no es apto, como decíamos, para personas impacientes. En realidad parece que no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, hasta el punto de que el cultivador inexperto cree haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7.º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Significa esto que tardó tan solo 6 semanas en crecer? No. El hecho es que se tomó 7 años y 6 semanas para desarrollarse. Durante los primeros 7 años de inactividad aparente, el bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener su crecimiento posterior. Así, cuando llegan los fuertes vientos, el bambú no se rompe porque se doblega al ser flexible. Sus extensas y fuertes raíces le permiten mantenerse en pie. ¿Tú te das cuenta? Es maravillosa esta historia, porque uno de los amigos era como este hombre de la parábola de Jesús. Pum, pum, ya esperé demasiado, esto llegó a su término, hasta acá se agotó mi paciencia. Sin embargo, el otro esperó 7 años y 6 semanas. 7 años donde ese bambú generó raíces, esas raíces se entrelazaron y pueden sostener 30 metros de altura de una caña. Es bellísimo el bambú japonés. Tanto esta historia del bambú japonés como la historia o la parábola que Jesús nos narra, habla del respeto por los procesos de los cambios que ocurren en las personas. Tenemos que poner especial énfasis en la atención a los procesos de los demás. Quizás tu hija, tu hijo, tu familiar, tu pareja, quien sea que tienes, tú esperas que cambie, pero no en tus tiempos.
tienes que aprender a ser respetuosa o respetuoso de los procesos de cada persona. Son narraciones que nos hablan no solamente de tener paciencia, sino también de cultivar la flexibilidad. Esta flexibilidad que tiene el bambú. Flexibilidad para poder entender que cada uno en su tiempo va a dar el fruto de acuerdo a sus propios aprendizajes. Mira, aquí atrás está mi peludita, como digo yo, Enriqueta. Siempre me acompaña en los videos. Está así con la boquita abierta porque está ansiosa, porque a ella no le gusta que yo me ponga a hacer videos. No sé por qué, le genera como ansiedad. Puede ser que me comprenda y que diga, esta vieja boba, ¿de qué está hablando? Pero, ¿tú sabes qué? Yo con Enriqueta aprendí a tener paciencia. Cuando era chiquita era fatalosa. Una vez se tiró de mi casa, del dúplex, del segundo piso, se tiró desde una altura de 6,5 metros. No se quebró un hueso. Ella hizo todo lo que se te puede ocurrir. Durante años no pude tener cables, alargues, enchufes, nada que tuviera una extensión. Nada como esto, porque ella te lo rompía si tú demorabas en llegar a casa. Era una forma de decirte que sentía soledad y que estaba ansiosa. Pero tuve que aprender paciencia. Jamás la rezongué, jamás nada. Yo lo que trataba de hacer era tomármelo con humor. Y ahí tengo un chiste con ella, que es, ¿quién habrá hecho esto? Shh, no se sabe, no se dice, no se cuenta, porque si se hace se chismorrea. Entonces, ella sabe que cuando se mandó algo y yo digo esa frase, ella enseguida va y se pone en su cucha como diciendo, debe ser que está hablando de mí. Mira, ahora dejó de jadear y de hacer eso, que lo hace para que yo deje de hacer videos. Eh, Esto es interesante. Tenemos que aprender a ser flexibles. Tenemos que aprender a, a respetar el tiempo de los demás y a ser prudentes, a no ir con el hacha. El tema es ese, que los seres humanos andamos con el hacha en la mano, viendo qué podemos cortar. Y quizás cuando tú estás a punto de cortar a alguien, no te das cuenta que es cuando empieza a dar sus primeros brotes. Porque los procesos nunca son externos. Los procesos mejores, te lo digo por propia experiencia, son procesos internos. ¿Qué pasa si esa persona que tú dices no cambia más, en el exterior aparentemente no está cambiando, sigue con determinadas conductas, pero quizás en su interior está aprendiendo a pedir disculpas, quizás en su interior se está tomando el tiempo necesario para aprender a meditar, a reflexionar sobre sus conductas? Tenemos también que ser respetuosos del silencio, porque parece ser que vivimos en una sociedad donde el silencio no le gusta. Todo el mundo anda con las redes sociales, ¿no? Escuchando videos, mirando imágenes, cosas que generalmente bombardean con colores, con luces, con imágenes, y que nos roban el silencio. Pero es en el silencio donde Jesús nos enseña que Dios está obrando. Ahí cuando tú piensas que Dios no está escuchando tu oración. Porque de esto se trata también, de que tenemos que aprender a tener paciencia cuando Dios parece que nos está diciendo no a lo que nosotros necesitamos. Somos impacientes con el silencio de Dios. Y el silencio de Dios no es que Dios está dormido, porque nuestro guardián no se duerme. El silencio de Dios implica que Dios está obrando y cuando quieras acordar, ves los primeros brotes de esa bendición. Esta historia del bambú y la parábola de Jesús se tocan en un punto, en el punto de la generosidad. Tú, yo, el otro va a aprender a ser generoso con ese fruto
cuando logre aprender realmente a dar frutos. Dar frutos no es algo espontáneo. Dar frutos lleva tiempo, sobre todo en el ámbito espiritual. Puede ser que un hijo insista en seguir consumiendo y consumiendo sustancias que le hacen daño. Puede ser que una hija demore y demore y demore en acercarse a Dios. O quizás están dentro de la iglesia, pero parece ser que nunca dan frutos. Hay que tener paciencia. Hay que aprender a respetar los tiempos, porque en determinado momento van a empezar a dar fruto y vas a ver con qué generosidad van a compartir ese fruto. Fruto que va a ser agradable, fruto que va a ser deleitable, porque cuando tú ves que los demás están creciendo espiritualmente, realmente puedes darte cuenta que la palabra clave es respeto por los procesos de los demás. El jardinero sabía cuáles eran los tiempos de esa higuera, por la experiencia, por un montón de cosas. Este hombre fue capaz de decir, vamos a darle un tiempo más. Pero ¿recuerdas las palabras claves? Las palabras claves era que le iba a dar mucho fertilizante y un cuidado especial. El tema es ese, que nosotros enseguida perdemos la paciencia y ¿qué hacemos? Vamos con el hacha, juzgamos, criticamos y enseguida etiquetamos. No cambias más. La famosa frase que escucho a diario, que los chiquilines me cuentan que sus padres les dicen, no servís para nada. Hace poco un adolescente me decía que su mamá le dijo, de haber sabido que ibas a ser como sos, te hubiera abortado. ¿Tú te das cuenta de las palabras que los adultos llegamos a decir? Y tú quizás en este momento estás diciendo, ¡ah, qué horrible! ¡Qué espantosa esa mujer! Pero también pregúntate las palabras que tú dices. Porque cada uno sabe bien cuáles son las palabras que pronuncia y que declara cotidianamente. Y que muchas veces lo que hace con esas palabras es alargar los procesos. Nadie que está pasando por un proceso de crisis puede dar frutos si a su alrededor no hay palabras que le potencien, no hay palabras que sean realmente colmadas de amor. Así que vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que en este día nos ayude a nosotros a dar frutos de paciencia, a dar frutos de flexibilidad, a dar frutos de respeto por el tiempo de los demás en los procesos de cambio. ¿Recuerdas la expresión metanoia? Que es ese cambio que lleva al arrepentimiento. La metanoia implica paciencia. Eso de que me arrepiento y no lo vuelvo a hacer más, dura muy poco. El verdadero arrepentimiento lleva tiempo, lleva todo un proceso interior de reflexionar por qué necesito hacer esto y cambiar y transformarme. Hay que aprender. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en esta jornada que nos ayude a tenerle paciencia a las personas, también a nosotros mismos con nuestros propios tiempos y nuestros propios procesos, que nos enseñe a ser respetuosos, pero por sobre todas las cosas, que nos ayude a estar presentes en los procesos de cambio, propios y ajenos, que podamos estar ahí, también desde el silencio quizás, aguardando los primeros brotes, las primeras hojas verdes, cuando veamos los frutos en aquellos que esperamos, que aguardamos con paciencia, que le den un nuevo sentido a su vida. Que Jesús nos ayude
a ser generosos en esto de esperar, que nos ayude a no violentar a los demás, pero por sobre todas las cosas, que sigamos aguardando con paciencia que los demás puedan experimentar el gozo de caminar junto con Jesús. ¿Vienes conmigo? Lo hacemos. Que Dios te bendiga ricamente. En esta jornada te bendigo y le pido a Dios en mis ruegos personales para que aquellos que estén viendo los videos puedan lograr pequeños cambios también en su propia vida. Que Dios te bendiga abundantemente según tus propias necesidades. Él sabe cuáles son. Recuerda, nuestro Dios es un Dios que obra en el silencio. Es un Dios de las segundas oportunidades. Y si dudas de que Dios obra en el silencio, recuerda, 3 días en la tumba, hasta que una mañana la roca se corrió y nuestro Jesús resucitó. Jesús vive, caminemos a su lado.